Vamos a encontrar con algunos de los compañeros y varios de mis estudiantes. Veo ahí a la presidenta de los, valga la repetición, los presidentes de semipresencial. Saludos, Maite. Es grato que Vinculación hoy lleve a nuestros estudiantes practicantes a las aulas, pero con un proceso de capacitación y acompañamiento. Y eso lo hace alguien que en realidad tiene la iniciativa y las ganas de hacer algo por la facultad. Saludo ese trabajo, José Luis, y siempre a las órdenes. José Luis, si me permites compartir, muchas gracias. Ya está. Ok. Hemos preparado un material que espero satisfaga las expectativas que ustedes trajeron. Las mías son enormes. Espero que esté al nivel de las suyas. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, nivelación y admisión de carrera. Un curso de acompañamiento que empezó el 30 de noviembre y va hasta el 24 de diciembre. Tuvieron ya la experiencia de trabajar con el compañero Richard Fierro en evaluación educativa y hoy tengo el privilegio de trabajar con ustedes en lo que es metodología. El curso le hemos llamado metodología. Tenemos un par de objetivos planteados. El objetivo general, optimizar el perfil de egreso de los estudiantes practicantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, a través de un proceso de intervención pedagógica en el curso de nivelación y admisión de carrera. Igual están establecidos un objetivo específico, consolidar las capacidades preprofesionales de los estudiantes practicantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación que les permita poner en práctica conocimientos y habilidades, destrezas y valores y robustecer su quehacer docente a partir del proceso de intervención pedagógica en el curso de nivelación y admisión de carrera. Hoy, mientras preparaba las diapositivas, me encontré una información interesante que habla sobre la educación en el aula. El autor es Carlos Lomas, doctor en Filología Hispánica, catedrático de Educación Secundaria y asesor de formación del profesorado en el Centro del Profesorado y Recursos de Gijón. Y él nos dice que educar en el aula es conversar, es decir, mantener una comunicación dialógica, pero cuando hablamos de comunicación dialógica no hay rol de receptor y hablante, sino que se intercambian estos roles. De lo contrario, no habría comunicación. No es una conversación fácil. Sin embargo, educar no es otra cosa que conversar en la ilusión de convertir el aula en un territorio habitable en el que sea posible no solo adquirir un cierto conocimiento sobre las cosas, sino también aprender a mirar el mundo de otras maneras, encontrar saberes a los saberes adquiridos y compartir significados culturales. Esto lo escribe en un artículo publicado en el año 2020, en octubre, titulado Las mariposas tienen lengua. Para los compañeros que les interesa, ese es el enlace donde lo pueden descargar al documento. Les he traído un pensamiento para reflexionar de Richard Feynman, que nos dice que necesitamos enseñar a que la duda no sea temida, sino al contrario, la duda sea bienvenida y debatida. No hay problema en decir no lo sé. De pronto, frente a las interrogantes que usted me plantea, yo tenga la valentía de decir no lo sé, pero déjeme investigar y la próxima clase le cuento. Y así debe ser.
Qué interesante sería tener dentro de nuestros estudiantes alumnos que nos cuestionen, que nos pregunten, que nos exijan, porque eso nos lleva sin lugar a dudas a mejorar la calidad de la educación. Perdón un ratito. Sin lugar a dudas a mejorar la calidad de la educación. Y mire cómo es la vida, ¿no? Muchas de las personas que se encuentran en este proceso de acompañamiento, hasta el semestre anterior cumplían el rol de estudiantes. Y muchos de ellos habrán dicho un mensaje como este: deje de leer las diapositivas y explique bien el tema, profe. Pero resulta que la vida hoy les puso ya no frente a la crítica, sino frente al hecho de ser criticados. Y ahí van a entender recién cuál es el rol del docente. Y más aún en este mundo de la nueva realidad por la pandemia, les pido por favor las personas que puedan hacerlo, ingresen a www.menti.com. Vamos a ingresar y luego vamos a observar la nube que vamos a formar. Ingrese a www.menti.com. Una vez que ingrese, digite el código 552959. $5529.59. Profe, ¿puede repetir, por favor, el código? Claro, 552959. Gracias. Con gusto. Mire qué interesante, ¿no? Sus reflexiones nos hablan de pensamientos, duda, de análisis, de prejuicios, de incertidumbres, de estudiantes desconectados por falta de equipos y por falta de conectividad, de cambiarle al estudiante, de incertidumbre, de analizar, de cambio, de condescendencia, de estudiar para superar, del poco interés por aprender, qué interesantísimo aquello, de una veracidad mutua. Las palabras que han crecido de tamaño es porque hay coincidencia en las respuestas. Y esa coincidencia gira en torno a conocimientos,
dudas, pensamientos, cambio, comprender, debilidad, impaciencia, inquietudes, desconcierto. Es que realmente esta nueva modalidad gira en torno a lo que ustedes están diciendo. Es fácil decir, profe, explique bien, deje leer las diapositivas. Sí, pero tras la preparación de esas diapositivas hay horas y horas de investigación y de trabajo. Entonces, estimados estudiantes, hoy ustedes van a cumplir un rol diferente y hoy van a enfrentarse a lo que nosotros nos hemos enfrentado todos los días. Les deseo éxito y sé que lo van a hacer bien porque se están formando en la mejor de las facultades, de la mejor de las universidades, la Central. Muchísimas gracias por participar. Frente a todas esas expresiones que surgieron de la reflexión, cuando uno es todoterreno, lo que le sobran son caminos. Solamente quería recordarles que ustedes pueden. La tarea del docente en tiempos de pandemia. De la tarea del docente en tiempos de pandemia, esto es lo que vemos. La clase en línea. Yo les invito a hacer una lluvia de ideas que nos permita conocer qué es lo que no se ve del trabajo del docente en esta nueva realidad de la virtualidad. ¿Qué no vemos? La planificación. No le escuché. La planificación. No vemos la planificación. ¿Qué más no vemos? No vemos el trabajo previo ni el trabajo posterior a una clase en sí. Correcto, dice, no vemos las horas de trabajo previo y las horas de trabajo posterior, porque el trabajo posterior es seguir planificando, seguir evaluando. ¿Qué más no vemos? La adaptación que realiza el profesor. ¿Cómo se capacita para dar las clases en línea? No vemos el proceso de capacitación que ha tenido. Nosotros todos, excepto José Luis, que tiene una formación técnica, y no sé quién más. Nosotros fuimos formados para clases presenciales, pero sobre la marcha nos tocó aprender. ¿Sí? Nos tocó aprender. ¿Qué más no vemos? El esfuerzo que el docente realiza para impartir sus clases. El esfuerzo que nosotros realizamos para desarrollar mejor nuestras clases. Perfecto. ¿Qué más no vemos? La situación familiar, Pablo. No vemos nuestra situación familiar. ¿Sí? Correcto. Hay en situación familiar, muchos de nosotros hemos perdido familiares a causa de la pandemia. Perfecto. ¿Qué más? También, buenas tardes. También no se ve el tiempo invertido en preparar la clase para el aula virtual. Perfecto. Yo les voy a compartir lo que considero que no vemos. Sumado a lo que ustedes dicen, no vemos el tiempo de elaboración del sílabo. Hoy nuestros chicos tienen que ser ya docentes y tendrán que elaborar su sílabo. Y ahí van a ver y comprender la ardua tarea que tiene el docente. No vemos el diseño de las actividades de aprendizaje
y prácticas de experimentación de AP. No vemos el diseño de las actividades para el trabajo autónomo y el trabajo de evaluación. No vemos la preparación de las aulas virtuales y la preparación de las reuniones de Teams o en Zoom. No vemos el diseño de los materiales audiovisuales. Nos ha tocado aprender sobre la marcha a elaborar podcasts, por ejemplo, videos tutoriales. No vemos la recepción, la corrección y devolución de las tareas. No vemos las tutorías individuales y grupales. No vemos la capacitación para mejorar el desempeño profesional. No vemos el armar las aulas en nuestra plataforma de Moodle. Todo esto no vemos. Apenas nuestros estudiantes ven esta parte del iceberg, la clase en línea. Por eso nos critican. Pero el momento en que hoy les hemos dimensionado todos los aspectos que no ven y que a la vuelta de la esquina, en el mes de enero, ellos van a tener que hacer todo esto. Les va a permitir, en este momento creo que un desequilibrio cognitivo, y va a decir, bueno, a esto es lo que debemos de enfrentarnos. Sí, esa es la realidad. Y para esto hay 5 claves para ser un buen docente. No es una receta, pero sí son 5 aspectos fundamentales. Antes de presentarles, quiero solicitarles en una palabra, cada aspecto clave que considere usted debe reunir un buen docente. ¿Qué le debe caracterizar desde su punto de vista a este buen docente? Vocación para enseñar. Vocación para enseñar. Perfecto. Empatía. La empatía. Muy bien. Responsabilidad. Sobre todo. Comunicación. ¿Perdón? Una buena comunicación. Mantener una comunicación. Perfecto. ¿Qué más? Paciencia. Ante todo, yo pienso que lo primero debería ser la ética, debería ser la honestidad. Perfecto. Perfecto. Como varias de las ideas que tienen, las he recogido. Paciencia. Entrega por su profesión, usted debe ser docente a tiempo completo. Una cuarta, entusiasmo por lo que se hace. Si usted no siente entusiasmo por lo que hace, difícilmente va a poder contagiar de ese entusiasmo a sus estudiantes. Creatividad. Y a esto le podríamos sumar la que decía, que me parece era el señor Cando, ética. Correcto. Y vamos Fernández a ir... era. ¿Perdón? Fernández era, digo. Ah, Fernández, ok. Vamos a ver a qué se refiere. Empatía, para ponerse en el lugar del alumno, más aún en estos tiempos donde hay dificultades económicas, estudiantes que deben recibir clases a través de un celular. Imagínese lo que significa en una pantalla pequeñita, estudiantes que hacen uso de sus megas para poder conectarse. Debemos entender sus dificultades, lo cual nos va a permitir ayudarles a superar los obstáculos que les frenan, plantearles retos necesarios que les permitan ir cada día más lejos. La segunda, paciencia. Qué grave es, las clases en línea se han convertido como sesiones espiritistas, donde uno dice, Kevin, ¿me escuchas? Y Kevin no asoma, pues. Donde nosotros a veces, al menos cuando compartimos pantalla y no los vemos, no sabemos si están ahí. Y esto, miren la imagen, paciencia para tratar a los alumnos que se les dificulta aprender, es que en nuestras aulas vamos a tener estudiantes sin deseos de estudiar, solamente por cumplir, pero también tenemos estudiantes que tienen distintos ritmos de aprendizaje
y tienen distinto estilo de aprendizaje. No, sí estoy aquí, Lisa, de acuerdo. También están los estudiantes que siempre exigen aprender más. Esta es nuestra realidad. Frente a esa realidad, una clave es la paciencia. Entrega por su profesión. El buen profesor se preocupa por transmitir y contagiar el afán de superación que supone aprender, sin importarle el número de alumnos ni las diferencias que existen entre ellos. Entusiasmo por lo que se hace. El buen docente motiva a sus estudiantes y les contagia los anhelos de aprender. Es capaz de llegar a los alumnos y esto es bien difícil lograrlo, pero no es imposible. Convertirles en aprendices continuos, es decir, en aquellos individuos que pueden tomar la información que hoy fluye a través de muchas fuentes y a esa información procesarla y convertirla en conocimiento. En ese momento se convierte en un aprendiz continuo, pero para esto hay que dotarle de herramientas de comprensión lectora, por ejemplo, de técnicas de estudio. Y ese es el rol hoy del docente, un facilitador de estos procesos. Creatividad, capaz de ser creativo tanto en el modo de atraer la atención de los estudiantes, en la forma de planificar, de desarrollar actividades que despierten su interés y de desarrollar clases únicas, cautivantes, dinámicas. Este es el reto, mis queridos amigos, ese es el reto. Pero ¿qué es la educación virtual? También conocida como enseñanza en línea. Yo les voy a pedir que estén atentos a esta parte de la lectura, porque luego vamos a sacar palabras claves. Educación virtual, también conocida como enseñanza en línea, es el desarrollo de la dinámica de enseñanza-aprendizaje que es realizado de forma virtual. Es una acción comunicativa, recuerde lo que nos decía Lomas, es una acción comunicativa con intenciones de formación en un lugar distinto del salón de clases, esto es en el ciberespacio. Es una acción que se apoya en las tecnologías de la información y la comunicación para instaurar una nueva forma de aprender, de enseñar y de generar conocimiento. Es una realidad innegable, compañeros, que en estos tiempos no se puede enseñar ni lo mismo ni de la misma manera. Es una estrategia educativa que permite la aplicación de nuevos métodos pedagógicos enfocados al desarrollo de aprendizajes significativos, los cuales están centrados en el estudiante y en la participación activa. Y finalmente, en palabras de Loasa Álvarez Roger en el año 2002, es un paradigma educativo que se compone de la interacción de 4 variables: el docente, el estudiante, la tecnología y el medio ambiente. Hagamos una lluvia de ideas para ir, en primer lugar, miren el mouse. ¿Qué palabras claves podemos destacar de este primer aspecto de la estrella? Dinámica. Dinámica. Enseñanza. Aprendizaje. Enseñanza, aprendizaje. ¿Sí? ¿Y qué más? Forma virtual. Forma virtual, perfecto. Vamos al segundo componente de nuestra estrella. Ciberespacio. Ciberespacio. Acción comunicativa. Acción comunicativa. Intenciones de formación. Intenciones de formación. Es que nuestras clases son intencionadas. Nuestras estrategias metodológicas que seleccionamos no son al azar. Son las necesarias para desarrollar las destrezas, habilidades y las competencias que requieren nuestros alumnos. En el tercer componente de la estrella. Lugar distinto del salón de clases. En el de acá. Estamos en el... Las TIC. Las tecnologías. Nueva forma de aprender. Nueva forma, no solamente de aprender. Generar conocimiento. Aquí debe notar una situación. Esto es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que para mi modo de ver ya no es un proceso de enseñanza y aprendizaje, sino un proceso de aprendizaje-enseñanza. Se cambió el orden, justamente por esto.
Porque toda la educación está centrada en el estudiante. Y al estar centrada en el estudiante, está centrada en el aprendizaje y no en la enseñanza. Por eso es que hay una nueva forma de aprender, una nueva forma de enseñar y de generar conocimiento. Vamos a esta parte de acá. Nuevos métodos pedagógicos. Nuevos métodos pedagógicos. ¿Qué más? Estrategia educativa. ¿Cuál aprendizaje? Significativo. Significativos, pero estos aprendizajes deben estar centrados ¿en quién? En el estudiante. El estudiante. Y además, ¿de qué va a depender que haya una participación activa? Eso sí depende de nosotros. Si nosotros diseñamos estrategias metodológicas que despierten el interés, obviamente que vamos a lograr una participación activa. Pero si nuestras estrategias metodológicas, nuestras actividades para desarrollar los contenidos no logran despertar el interés, bien difícil que logremos esta participación activa. Y finalmente, en palabras de Loaza, Paradigma educativo. es un nuevo modelo educativo. Perfecto. Muy gentiles. ¿Cuáles son las características de la educación virtual? Igual, atentos porque vamos a hacer igual una participación de ustedes a través de detectar las palabras claves que encontremos en estas características de la educación virtual. Flexibilidad tanto temporal como espacial. Flexibilidad didáctica en el uso de los métodos y técnicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aplicación de métodos pedagógicos enfocados hacia el desarrollo de los aprendizajes significativos. Y para que el aprendizaje sea significativo, ¿cuál es la condición sine qua non? Puede ser aplicable en la vida real. El estudiante quiere aprender y que lo aplique en la vida. ¿Alguien más dijo? Que el estudiante quiera aprender eso y lo aplique en la vida. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? La existe asociación relación con entre los conocimientos previos. Ahí, esa es la clave. Repítalo, por favor, compañera. Debe existir una asociación con los conocimientos previos del estudiante, es decir, que tenemos que fijarnos en el contexto específico de su realidad concreta. Correcto. Fíjese que uno de los errores más grandes y que nuestros estudiantes evidenciaron cuando teníamos la posibilidad de hacer práctica preprofesional era esa, ¿no? Veíamos la clase del docente que nos habían asignado. Llegaba el docente y decía, señores estudiantes, hoy vamos a ver el ensayo. Tengan la bondad, abran el libro en la página 15. Luis inicia la lectura. Mientras Luis lee, el resto va a ir subrayando lo más importante. Y resulta que, revisado el libro, solamente se habían escapado del subrayado las imágenes. Nuestros estudiantes no saben identificar las ideas principales. Y cuando vemos que ese docente empezó la clase indicando el tema y solicitando que abran el libro, se desbarató todo lo que había planificado, porque de seguro que en su planificación sí tenía activación de conocimientos previos. El modelo de formación centrado en el estudiante, y ojo, este modelo de formación centrado en el estudiante, de ahí se requiere una acción docente con enfoque en el aprendizaje en lugar de la enseñanza. El rol cambió. Cuando usted dice, hoy me toca impartir, no se ha sacado el chip del conductismo, donde los docentes éramos quienes transmitíamos los conocimientos y nuestros estudiantes eran únicamente receptores y reproductores de lo bien, mal o bien, de lo que recordaban. Eso debería haber quedado en el olvido. El profesor es un facilitador, justamente por esto, de entornos o de ambientes virtuales de aprendizaje, es decir, de los famosos EVA. Y finalmente, contenidos y herramientas actualizados, motivadores y variados. Y aquí es donde
la nueva realidad nos invitó a cambiar y cambiar seriamente. Tenemos que ponernos al día en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en el uso de herramientas que permitan justamente esto, una acción docente con un enfoque en el aprendizaje en lugar de la enseñanza. Y aquí voy a tomarlo justamente lo que decía la compañera, ¿no es cierto? No hay aprendizaje significativo si no se activaron los conocimientos previos. ¿Qué son estos conocimientos previos? Si se fijan, por ejemplo, estas diapositivas son un tanto diferentes y llama la atención, pero qué complejo comenzar a trabajar con ellas y cuánto uno se demora. Sin embargo, creo que logramos mantener el interés. El conocimiento previo es la información que nuestros estudiantes tienen almacenado en su memoria. ¿Y por qué lo tienen? Debido a sus experiencias o a vivencias pasadas. Este conocimiento previo es un concepto que viene desde la teoría del aprendizaje significativo postulada por Ausubel. Son muy utilizados en la pedagogía, puesto que ayudan mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que esto yo le daría un giro, ¿no?, al proceso de aprendizaje-enseñanza, porque está más centrado en el aprendizaje que en la enseñanza. Está pensado en los estudiantes. El tener estos conocimientos previos ayuda al individuo a la adquisición de nuevos aprendizajes. ¿Qué estrategias metodológicas? Una pregunta en este momento, no sé si me permite, profesor. Claro. ¿Qué diferencia hay entre los conocimientos previos o los prerequisitos? ¿O es lo mismo? A ver. Los conocimientos previos son aquellos conocimientos que los estudiantes poseen porque de alguna manera han tenido contacto con el objeto de estudio. Y los prerequisitos, en cambio, desde mi óptica, son aquellos conocimientos que se requiere para poder empezar a un tema. Pero esos conocimientos ya no son como los conocimientos previos solamente fruto de la experiencia o de la vivencia, sino de una formación académica. No sé si con eso di respuesta a su inquietud. Sí, muchas gracias. Ok. Y esto es preocupante, mire. Se ha demostrado que somos muy pocos los docentes, solamente alrededor de un 5%, quienes realizamos intencionalmente alguna actividad explícita para hacer que nuestros alumnos activen sus conocimientos previos, centren su atención o que los hagan entrar en sintonía con la nueva temática que a continuación se abordará, Egen y Kauchak, 1999. Y frente a esto, les vuelvo a invitar a entrar a menti.com. Ingrese por favor a www.menti.com. Utilice el código 5351008. 5351008. Y van a responder a la pregunta: ¿qué estrategia utilizan para activar conocimientos previos? www.menti.com, código 5351008. No deje de compartir, por favor, para poder copiar el código. Le dicto el código. Es 5351008. Muchas gracias. Por nada.
Ya tenemos respuestas. Utilizan lluvia de ideas, juegos, acciones, utilizan un interrogatorio, la discusión guiada, el tiro al blanco, el debate, hacer preguntas, situaciones cotidianas, la mayéutica, y mire que un buen número de participantes coincide en la lluvia de ideas. Lectura y lluvia de ideas le combina. El método de la pregunta. Si la persona que colocó el método de la pregunta me ayuda, ¿cómo lo hace? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo coloqué método de la pregunta guiándome básicamente en el punto de siempre cuando nosotros iniciamos una clase entramos ya con un tema específico, ¿no? Y como hay que hacer un juego previo para que los chicos refresquen el conocimiento, es como que, a ver, ¿qué significa tal cuestión de lo que pudimos ver en la anterior clase? Entonces, una pregunta, luego dos preguntas, luego tres para que se vayan ubicando en el nuevo universo del nuevo tema como tal. ¿Cómo se llaman estas preguntas, amigo? ¿Saben? Son las preguntas guiadas, básicamente del método de la pregunta socrática. Las preguntas directrices, ¿no? Preguntas indagadoras, así las llaman, ¿correcto? ¿Alguien puso... Lluvia de días, por cierto. Ajá, alguien puso el tiro al blanco. Si me ayuda, ¿cómo lo hace? Buenos días, profe. Sí, yo puse el tiro al blanco. En cuando realizaba mis prácticas preprofesionales, lo sabía utilizar. Claro que alternaba con la lluvia de ideas y otros juegos interactivos que estaba viendo en este semestre. Realmente se dibuja en la pizarra un tablero. No sé si todos conocen el tablero del tiro al blanco. Entonces, ahí alrededor se van ubicando preguntas. Es más o menos como una lluvia de ideas y se van descartando cuando no van coincidiendo con lo que van respondiendo los estudiantes. Genial, genial. Miren como, por ejemplo, esta nube, yo no la sabía hacer. Esto lo aprendí por iniciativa del compañero Francisco Rojas, que invitó a una docente de psicología a darnos un taller. Me pareció genial. Me pareció genial esta herramienta de Mentimeter, y hay dos más que estamos practicando y ojalá podamos utilizarlas esta semana. Se llama Padlet, la una, y Quizzes, la otra. Geniales. Ahora, en este taller lo que vamos a procurar, mis queridos amigos, es hacerlo eminentemente práctico. Eminentemente práctico. Entonces, sí nos vamos a ir tomando un tiempecito para que usted vaya ampliando el abanico de posibilidades sobre las estrategias para activar conocimientos previos. ¿Me confirma si se ve? Gracias. Sí, profe, sí se ve. A más de las estrategias que muy bien les plantearon ustedes, yo les propongo las siguientes. La actividad focal introductoria, las preguntas generadoras o exploratorias que van a desencadenar la lluvia de ideas que ustedes hicieron mención y que por el tamaño de las palabras había coincidencia. Estas preguntas generan esta lluvia de ideas. La lista focalizada. Por ejemplo, yo les puedo decir en este momento,
la semana anterior tuvieron evaluación. Tenga la bondad, arme una lista focalizada de 5 conceptos claves relacionados con pruebas de base estructurada. Esa sería una lista focalizada. 5 conceptos claves que tengan relación con pruebas de base estructurada. Vamos. Listo. 5 conceptos relacionados con evaluación. Ampliémosle un poquito el tema. Con evaluación. Proceso. Proceso. Sistemático. Sistemático. Continuo y Para la permanente. toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, mire, una vez que yo reviso la lista focalizada, usted puede poner n número de términos que se relacione con lo que usted está indagando los conocimientos previos, activando estos conocimientos previos. Es una de las maneras. Esta lista focalizada se encuentra forma parte de unas técnicas llamadas técnicas de evaluación, o assessment le llaman en inglés. Este es genial. La tabla SQA. Muy chévere. Esta tabla SQA la vamos a ver con un ejemplo desarrollado con la ayuda de ustedes. Pero tenemos una sexta, las frases incompletas. La estrategia PNI. Esta estrategia PNI está en un librito que es muy interesante. Déjenme verlo, lo tengo aquí a la mano. Este librito se llama Módulo del Estudiante Técnicas para el Desarrollo del Pensamiento y el Aprendizaje Holístico. Genial. La estrategia PNI es lo positivo, lo negativo. Hay un micrófono. Hay otra técnica que se llama ¿qué veo? ¿Qué no veo? ¿Qué infiero? Una novena técnica. El pan con chocolatada. Es comer pan con chocolatada. Micrófonos, por favor. Tengan la Micrófonos, muchachos. pues, Jordi Benarcasa. Se me comió uno. Se están cruzando full audios, no le estoy entendiendo. Lo que pasa es que tienen abiertos los micrófonos. Ya. Decía, ¿qué veo, qué no veo, qué infiero? La discusión guiada. La respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior, que más o menos se va a tener una semejanza a la estrategia que decía la compañera del tiro al blanco. Veamos algunos ejemplos. Actividad focal introductoria. Esta actividad focal introductoria es una estrategia que permite activar los conocimientos previos, despertar la atención de los estudiantes, ¿sí? Crear una apropiada situación motivacional de inicio. Las situaciones que se le plantean al estudiante son 3. La primera, situaciones discrepantes con los conocimientos previos. La segunda, un diálogo y debate. Y la tercera, situaciones incongruentes. Veamos un ejemplo. Yo les planteo una pregunta y les voy a presentar una imagen. Por favor, analice la imagen para poder responder la pregunta formulada. ¿Manolo comió más pizza? Observe la imagen. Tres personajes de Mafalda.
Veamos los diálogos. Me encanta. Sabrosa. Qué rica. ¿Cuál era la pregunta? Vamos a repetirle. ¿Manolo comió más pizza? Sí, no, ¿por qué? Yo digo que no. ¿Por qué? Comiendo la misma cantidad de pizza, solamente tiene la división de Pizza. A ver, vamos a hacer... recuerde que el Zoom permite levantar las manitos por ahí. Entonces, si lo hacemos de manera ordenada, ahí estaríamos mejor. Estaba hablando Maite, me parece. Maite, por favor. comieron los tres la misma cantidad de pizza en diferentes porciones, pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? es media. ¿Qué pasa en este gráfico? O sea, la respuesta sería que sí comió más cantidad de pizza, pero más por los pedazos que comió, porque serían 4 pedazos. En cambio, los otros dos serían Mafalda 2 pedazos y la otra rubiecita 1. Pero Sin solo embargo, en ese caso. en los tres casos es la mitad de la pizza. Exacto, exacto. Lo que varía es, en cambio, la manera en la que están proporcionadas las pizzas. Ahí sí estaría de acuerdo en que Sin Manolo embargo, comió más. tuvieron la misma cantidad, mi amigo. Ujú. Sí, pero por eso, en ese aspecto de ahí no sabría decir. La idea, yo diría que, o sea, comió igual que todos, pero en respecto a las porciones, comió más porciones que otros, pero en cambio de la misma cantidad. Eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero los tres comieron igual cantidad de pizzas, nada más que si usted revisa, tengo aquí 1, 2, 3, 4. Es decir, esta pizza se dividió en octavos. Y de esos octavos, 4 octavos se comió Felipe. Acá solamente se dividió la pizza en 2 partes. La mitad de la pizza se comió y Mafalda la dividió en 4 cuartos. 2 cuartos se sirvió Mafalda. Pero en realidad, en cantidad de pizza, todos comieron igual. Y tengo las preguntas indagatorias o exploratorias. Este es genial, pero les quiero plantear de una vez la tarea para el día de mañana. Iba a decir, híjole, así no era, pues con deberes. Tengo entendido que dentro de la audiencia a la que estoy dirigiéndome, existen estudiantes practicantes y compañeros docentes de varias áreas. Entonces vamos a hacerlo por carrera. Yo les voy a enseñar hoy un ejemplo y ustedes van a preparar para exponer mañana la aplicación de las preguntas indagadoras o exploratorias con el tema que ustedes deseen después de la explicación. Mañana empezamos la reunión con las exposiciones para que no sea solamente, no haya lo que empezamos diciendo, ¿no? Que para asegurarnos que haya más bien, que la educación en el aula debe ser un proceso comunicativo. Y no sería proceso comunicativo si solamente yo hablo. Entonces, mañana empezamos con las exposiciones, un ejemplo por área. Preguntas indagadoras o exploratorias. El docente elige un tema. Puede ser un experimento o puede ser una situación de aprendizaje. Luego plantea preguntas indagadoras, llamadas también exploratorias, o solicita a sus estudiantes que las formulen. Por ejemplo, ¿qué significa? ¿Cómo se relaciona con? ¿Qué sucede si yo cambio? ¿Qué más se requiere aprender sobre? ¿Qué argumentos te convencen más acerca de? ¿Alguna vez les pidieron identificar la idea principal? ¿Cómo lo hicieron? Apenas les he puesto a manera de ejemplo 6 posibles preguntas que ustedes podrían generar
dentro de la estrategia denominada preguntas indagadoras o exploratorias. Las preguntas se contestan con referencia a datos, con respecto a ideas, detalles expresados en una lectura. Es posible que yo seleccione una lectura, les doy y en función de la lectura les comienzo a preguntar. Sin embargo, la esencia de esta estrategia para activar los conocimientos previos es que las respuestas a las preguntas que usted formule no se encuentren literales, sino que el estudiante necesite realizar inferencias para poder responder. Porque si las preguntas formuladas, las respuestas son literales, no habría este ejercicio. Carrera, solo estamos nosotros. ¿Sí? La utilización de un esquema es opcional. Este esquema podría ser el siguiente, ¿no? Pero recuerde que esto es opcional. El tema, cuando yo pregunto para qué, estoy averiguando sobre el objetivo. Cuando la pregunta va relacionada al qué, tiene que ver con el concepto. El quién, el personaje, el por qué, la causa, el cómo, el proceso o el procedimiento, el cuánto, la cantidad, el dónde, el lugar, el cuándo, el tiempo. Estas preguntas indagatorias como estrategia para activar los conocimientos previos, otra forma de clasificar las preguntas es definirlas de acuerdo al proceso cognitivo que se espera que el estudiante llegue a desarrollar. De este modo tendremos preguntas de conocimientos. Permite que los estudiantes descubran y ordenen de forma correcta datos en torno a los hechos, eventos o elementos en el estudio. De razonamiento. Tienen por finalidad que los estudiantes puedan reconocer o establecer interacciones entre las características o elementos o particularidades de lo estudiado. O de problema. Implica que los estudiantes, al enfrentarse a un interrogante, produzcan una respuesta propia aplicando los conocimientos que ya tienen en torno al tema estudiado. He aquí el ejemplo. Atentos y atentas. Dos ovejas están pastando hierba en lo alto de una montaña. Una mira hacia el norte y la otra mira hacia el sur. ¿Qué tienen que hacer para verse la una a la otra sin moverse? Pregunta indagadora. Ya está pensando y ya tiene las respuestas. Vamos. Dos ovejas están pastando hierba en lo alto de una montaña. Una mira hacia el norte y la otra mira hacia el sur. ¿Qué tienen que hacer estas ovejas para verse la una a la otra sin moverse? Estar una frente a la otra. Estar una frente a la otra, dice. ¿Me explica eso? Sí, una puede estar mirando hacia el norte mientras la otra mira hacia el sur, o sea que pueden estarse mirando frente a frente y se miran sin moverse y sigue con la mismo enunciado. O sea, la respuesta es no tienen que hacer nada. Exacto, o sea, están mirándose una frente a la otra, no sé, eso pensé. ¿Quién le apoya a la compañera? Nadie. Su lógica sí está acertada, pero no sé. Dice, tiene una lógica que parece acertada, pero me hace dudar. ¿Qué otra posibilidad? Yo tengo un... Según el gráfico... Por favor. Según el gráfico, están mirando opuestamente, pero como la condición es que no se muevan, pues tendrían que girar la cabeza. Ok. Pero ojo, compañeros, ojo. Recuerde que a mí mi mamita me bautizó solamente como Pablo Reynoso nomás. Sí. Entonces, primero no soy doctor. Y segundo, mi título académico no está en mi cartilla de nacimiento.
Pero fíjese el texto, ¿no? El texto nos dice, 2 ovejas están pastando hierba en lo alto de una montaña. Una mirada hacia el norte y otra mirada hacia el sur. Listo. Por favor. La una se llama norte y la otra. están mirando. Ah, dice una oveja se llama norte y la otra se llama sur. Ok, observe. Observe. Dígame, le escucho. Es que si la una mira al norte y la otra mira al sur, en la posición que están, se están mirando. O sea, correcto. El dibujo confunde, pero están mirando. Correcto. Bien. El dibujo era un distractor. Nosotros debíamos haberle prestado más atención al texto que al dibujo. ¿Ya? El dibujo era un distractor. Fíjese aquí. La una oveja mira al norte, la otra mira al sur. ¿Qué tienen que hacer? Nada. Solo mirarse. Únicamente deben mirarse. ¿Por qué? Porque la una oveja está frente a la otra. Veamos. Con este ejercicio terminamos. Quienes me dan la respuesta correcta pueden irse a almorzar. El resto se queda a clases de recuperación académica. ¿Cómo podremos disponer 9 bolas en 4 cajas de forma que cada una tenga un número impar de bolas y distinto de cada una de las 3? ¿Cómo podremos disponer 9 bolas en 4 cajas? Yo ya me imagino que están dibujando, de forma que cada una tenga un número impar de bolas y distinto del de cada una de las otras 3 cajas. Doctor, no sé si estoy mal, pero puede ser que en 3 cajas vaya 3 bolas y en una caja solo una bola y todos son impares. Dice, ¿cómo podremos disponer 9 bolas en 4 cajas de forma que cada una tenga un número impar de bolas y distinto de cada una de las 3? Entonces dice la alumna que usaría, o la compañera, dice que usaría 4 cajas. Profe, disculpe. Pongo 3 y hago 9. Y la una sería 10 y solo tengo 9 bolas. Yo, profe. Por favor. Sería una en una caja, otra en otra caja. En otra caja habrían 3. Sumarían, en otra caja habrían 5 y sumarían 7. No, faltarían 2. Yo, profe, disculpe. En una caja habría 0, en la otra habría 1, en la otra habría 3 y en la otra serían 5. 0 no es impar. En la primera caja se pone 1, en la segunda 3, en la otra 5 y todas las 3 cajas dentro de una caja más grande daría el resultado de lo que me pide. Me parece correcto. En 3 cajas pequeñas coloco en la primera caja 1, en la segunda caja 3 y en la tercera caja coloco 5. Cojo las 3 cajas y les coloco en una caja mayor que contiene a todas las bolas y ya tengo en 4 cajas las 9 bolas. Un aplauso para el compañero. Bien. Listo, compañeros. Para poder terminar, comentarios sobre la actividad que realizamos. Les debe haber hecho llegar el compañero José Luis un documentito. Ese documentito contiene unos textos que los vamos a utilizar en los días miércoles, jueves, viernes. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, igual, el día de mañana nosotros trabajamos desde la 1
hasta hasta las 2:20, que fue el acuerdo con el compañero José Luis, y siempre trataremos de hacerlo, cerrar la clase con sus apreciaciones. Veo a Víctor Hugo. ¿Algún comentario, Víctor Hugo? Gracias, mi estimado. Bien, lo que usted dice aquí no es el título, sino el compañerismo, la amistad, el proceso. Creo que en este tema de la metodología, creo que lo que usted nos quiere impartir es la teoría transformar en la práctica. Y creo que esa es la mejor forma. Quizás no sirva para dar consejos, pero de todas las técnicas, de todas las metodologías que existen, la metodología es la unión del método y la técnica, ¿no es cierto? Enfocarnos, no sé si en 3 o 4 cosas, esas 3 o 4, poderlas aplicar enseguida en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Porque de repente, igual como el bachillerato, nos dan de todo, pero resulta, no sé si aprendimos. Pero si damos unas 3, 4 bien fijadas, creo que va a ser más productivo. Una sugerencia nada más no significa que no nos dé las demás.